panel que hemos dado en llamar el aprendizaje y servicio solidario en las políticas públicas uruguayas, el aprendizaje y servicio solidario en contextos de ruralidad, contextos de encierro y contextos de alta vulnerabilidad. Es un panel para nosotros muy importante, agradecemos muchísimo a quienes nos acompañan por estar ayudándonos a pensar aquí en conjunto cuál es el aporte del aprendizaje y servicio solidario en las políticas públicas. Para ello tenemos la presencia de Mariana Fino, que es maestra coordinadora del Centro de Apoyo Pedagógico y Didáctico para Escuelas Rurales de la jurisdicción de Canelones Oeste. Anaí Laroca, del Programa de Educación y Cultura de la Dirección Nacional Técnica del INR. Joselín Romero, de la Coordinación Académica del CEFOPEN. Natalia Barraco, de Planeamiento y Gestión Educativa, también del CEFOPEN. Y el consejero Pablo Caggiani, del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos. Les vamos a dar la palabra. Primero va a comenzar Mariana Fino. Vamos a hacer 10 minutos de presentación de cada uno. Así que el micrófono para vos. Bueno, mi acercamiento en particular a la propuesta del aprendizaje en servicio solidario y a CLAIS viene desde la impronta del trabajo en territorio. Desde el año 2013 me conecté como simple profesional uruguayo queriendo avanzar. Comencé con los cursos y desde lo que pude ir tomando me interesó promoverlo en los espacios de actuación. Casi toda mi carrera docente de 30 años ha sido en la ruralidad nacional, pero particularmente en la ruralidad canaria. Así que tal vez mi visión esté un poco acotada al sur de nuestro país. Igualmente, tengo conexión con los 18 compañeros que trabajamos en paralelo en todo el territorio. Bueno, mi visión de lo que puede aportar la educación en servicio solidario a las políticas públicas de nuestro país, y ya no solo digo en la parte de la política educativa, me parece que viene a abonar la idea de los 4 principios por los cuales trabajamos y rigen esa idea de trabajo, que son buscar la calidad, la integralidad, la integración y la participación. Con todo lo que hemos podido ver a lo largo de la jornada, vaya si ha sido diverso todas las propuestas que se vienen desarrollando, y en esa diversidad siempre buscamos que nuestros espacios educativos y que todos los actores adquieran la mayor calidad posible a través de nuestras intervenciones, y buscamos esa participación importante que no deviene desde la imposición, sino que deviene desde el convencimiento de que esto nos va a fortalecer. Pienso que desde los escenarios futuros, ya sea en continuidad con lo que estamos haciendo, con lo que proponemos, o frente a los cambios, las incertidumbres, o cómo poder contagiar a otros de esto que nosotros estamos convencidos, creo que es detectar que hay muchísimas instituciones, colectivos, uruguayos, profesionales y gente común del diario andar, que seguramente estén realizando esta tarea de educación en servicio solidario, pero tal vez no se hayan dado cuenta de que devienen en eso. Entonces, los que hemos abrazado esta propuesta, tal vez allí esté nuestro rol de poder ayudar a pensar y a detectar esos lugares, a verlos como tales y poder poner en diálogo el saber cotidiano, el saber común, para, a través de las intervenciones con objetivos planteados y con propuestas consensuadas, poder transformarlos o acercarlos al saber sabio, pero no en esta postura de verticalidad, sino de horizontalidad, donde todos podemos aportar lo que mejor sabemos hacer. Es decir,
pedirle al otro o convencer al otro de que aporte a nuestro proyecto, sea cual sea, en el ámbito que lo queramos concebir, desde lo que mejor sabe hacer. Si todos estamos convencidos que podemos aportar lo que mejor sabemos hacer, nadie se va a sentir como sobrecargado, nadie se va a sentir presionado. Es más, las cosas van a ir fluyendo y nos vamos a encontrar con los resultados parciales o totales sin darnos cuenta de que esto viene creciendo y viene creciendo como levadura. Bueno, y hoy comentaba con Pablo que hace unos días participé de un seminario internacional de ruralidades latinoamericanas. Fue en Medellín, Colombia. Y siento que en Colombia y en otros países, en otros espacios, nos desvelan las mismas cuestiones. Nos desvelan la calidad de lo que ofrecemos, nos desvelan cómo atender la diversidad, nos desvelan cómo incluirnos a todos, nos desvela la cobertura, nos desvela cómo conquistar participantes y cómo sostener y darle continuidad a eso. ¿Saben? En Colombia particularmente tienen barreras geográficas, tienen barreras tecnológicas. Nuestro país es pensado como chico. No tenemos barreras geográficas, no tenemos barreras tecnológicas, más allá de algún desperfecto que se pueda solucionar, y sin embargo estamos en el mismo camino y el mismo paso de ir redoblando esfuerzos para que nuestras intervenciones sean cada vez más potentes. Bueno, retomar esto de que alguien dijo en la mañana, buscar el tercer espacio educativo, pensando que el primero es y seguirá siendo la familia, más allá de cómo la tengamos. El segundo espacio, la escuela, los ámbitos formales. Buscar un tercer espacio, yo creo que no va a alcanzar con un tercer espacio. Habrá que seguir intentando para buscar un cuarto, un quinto, un sexto, no importa dónde esté, con quién esté, siempre y cuando le podamos, vuelvo a insistir, convocar a los que motiven su participación, pidiéndole lo que mejor saben hacer. Y así generamos autonomía, identidad, sentido de pertenencia y participación cada vez más autónoma. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anaíla Roca, trabajo, como ya dijeron, en el programa Educación y Cultura del INR. El INR está abocado a la gestión, digamos, de la vida cotidiana, de la privación de libertad, y este programa básicamente se encarga de generar las condiciones y apoyar todos los procesos que tienen que ver con el acceso y el ejercicio de derechos en educación y cultura. Esto como marco nada más para saber dónde estamos parados y desde qué lugar hablamos. Como la pregunta está vinculada básicamente, está vinculada básicamente a lo que es las políticas públicas, en este sentido, el programa Educación y Cultura tiene como algunos ejes que son bastante vinculantes con lo que es la propuesta de aprendizaje de servicio solidario. Entonces, desde ese lugar es que más o menos pensé abordar esta cuestión. Rescatando algunas cuestiones que inicialmente las había pensado como mucho más técnicas y que en el correr de la tarde empecé a pensar lo técnico acá me parece que es un mix entre la razón y lo sensible. Entonces, desde ese lugar creo que es mejor pensarlo o hablar, plantear estas cosas también con esa cuota de lo sensible que acompaña, digamos, con el pensamiento una idea. La coordinación de educación y cultura se centra básicamente en los sujetos de aprendizaje, es decir, todas sus propuestas de acompañamiento, articulación con distintos actores, tienen que ver con pensar al sujeto de aprendizaje, un sujeto que es un sujeto cultural, que tienen todos memorias distintas, es diverso, como decía la compañera, tienen historias, trayectorias, necesidades e intereses diversos. Desde ese lugar, esta propuesta de alguna manera que tiende a incluir esos intereses y a involucrarlos en una construcción compartida,
hace mucho a lo que es el sentido que nosotros queremos darle también a las propuestas educativas. Otra cuestión que hace a esto, no veo nada, hago como que veo, pero bueno, para seguir una línea, además recorté mucho de lo que pensaba decir originalmente, entonces bueno, tiene que ver con que nuestro propósito obviamente es que se generen transformaciones. Y en eso acompañamos claramente lo que tiene que ver con la propuesta justamente de aprendizaje y servicio solidario. Es decir, transformar la realidad inmediata, transformar los entornos, transformarse los sujetos de aprendizajes, y ahora lo digo en plural, es decir, no quedarnos solamente con es que es el otro el que aprende, acá aprendemos todos, ¿no? Y desde ese lugar nuestra política también cultural va apuntando hacia esa dirección. Otra línea que trabajamos nosotros y que también de alguna manera va de la mano con abrazar este tipo de propuestas, tiene que ver con que nos orientamos a la ampliación, a la adaptación de las propuestas y a la diversificación de las mismas. Por ende, estas propuestas nos traen esto, ¿no? De ampliar y de diversificar a la vez. Y esto parece muy importante de la mano a lo que dije anteriormente, ¿no? Con relación a los sujetos. Es decir, trae esto de que son propuestas que dinamizan, traen de la mano la dinámica, la dinamización, el movimiento, el cambio, que no siempre nos pasa en las propuestas socioeducativas, y que además es una propuesta que hace a la educación como realmente se ve como algo público. Es decir, un ejercicio público de aprendizaje. Y esto no es menor. Porque lo público trae el diálogo, viene acompañado del diálogo. Lo público viene acompañado de voces diversas. Lo público viene acompañado de inclusión. Y entonces estamos en la clave que buscamos en cualquier propuesta socioeducativa. Educación formal, educación no formal, proyectos socioeducativos o culturales que promueven los propios funcionarios nuestros o los propios privados de libertad. Por otro lado, otra de las claves que empezamos a trabajar tiene que ver con esta articulación, con esta cuestión de la integralidad que decían también, que la integralidad incluye ese vínculo entre la gestión educativa y la gestión social. Porque si no va de la mano con la gestión social, puede que nos quedemos cortos, con lo que tiene que ver con procesos de construcción ciudadana, con lo que tiene que ver con los procesos inclusivos, con lo que tiene que ver con los procesos de participación. Y por ende esa clave a nosotros nos parece fundamental. Porque además, dentro de este marco, nosotros entendemos que los vínculos entre educación formal y educación no formal deben como empezar a construirse y aprender unos de otros, porque en el ejercicio, con estos sujetos tan diversos, necesitamos potenciar lo que trae cada una de estas experiencias educativas para que los sujetos puedan tomar de ellas y aportar en ellas lo mejor. Por ende, trabajamos en ese límite entre lo escolar y lo no escolar. Porque lo no escolar tiene que ser entendido, aprendido, incluido, para que lo escolar realmente también se modifique. Y empiece a ser y a cobrar significado. Porque vuelvo al inicio, estamos hablando de sujetos culturales, sujetos que tienen significado. ¿Sí? Por tanto, debo incluir a estos sujetos también desde esa perspectiva, desde lo no escolar. No tenerle miedo a lo no escolar. En este sentido, cuando hablamos de... También entendemos que la gestión, el desarrollo personal debe ir acompañado de un desarrollo social. Y en esto la clave con las propuestas que venimos trabajando son fundamentales. Es decir, no podemos hablar que una persona puede tener un desarrollo integral si no va acompañado en una política de desarrollo social, o es parte de la política del desarrollo social o desarrollo local. Y por ende, la territorialización es, por un lado, la territorialización de la participación, la territorialización de los espacios, es decir, pero sobre todo territorializar la subjetividad.
los territorios subjetivos, encontrar esos territorios subjetivos. Porque cuando trabajamos con un sujeto, no estamos trabajando solo con su territorio, estamos trabajando con los territorios de su familia, de sus amigos, de sus pares. Y saber que en estas propuestas, que tienen una base solidaria, el trabajar con esos territorios es clave. Cierro. Lo último, las dos últimas cosas, ¿puedo decirlas? Tiene que ver con esto de la participación y la construcción, es otra de las claves. Nosotros trabajamos con sujetos jóvenes y adultos, así que incluirlos en estas propuestas. Por tanto, pero que tienen un débil vínculo desde el punto de vista, por su situación de vulnerabilidad, es decir, el lazo social está quebrado. Por tanto, estas propuestas, que son solidarias, que tienen una base fundamental en esas claves, son centrales para empezar a construir ese lazo social. Por tanto, estas propuestas, estas políticas, lo que nos permiten es entrar en diálogo, ¿sí? El diálogo que tiene que ver con el reconocimiento de la potencia que tienen los sujetos en los procesos de enseñanza y de participación en gestión social, vinculado también al fortalecimiento de comunidades de aprendizaje. Este concepto no es menor, yo no lo puedo desarrollar porque me van a echar. Y por último, quiero terminar, porque eran 3 preguntas, pero las dos últimas no las voy a abordar, pero en esto sí quiero ser bien clara. Todas estas propuestas, de alguna manera, van a tener continuidad en la medida que esto se haga carne en las prácticas. Sobre todo en tiempos donde no sabemos las direcciones que van a tener las políticas, qué rumbo van a tomar las políticas. Y para que esas políticas de alguna manera puedan seguir continuando este rumbo, lo fundamental acá, y hoy escuchaba un video que me hizo movilizar muchísimo, podemos ejecutar políticas muy interesantes desde el punto de vista estratégico y de distribución de conocimiento y circulación de conocimiento y no sé qué, pero que si no se construye el sentido solidario, si no se construye narrativa y si no hacemos poesía, difícilmente esto pueda tener continuidad. Entonces vamos por la poesía. Nosotros también con Joselín vamos a hacerlo más dialogado porque tenemos 10 minutos entre los dos. Entonces, como complementando lo que planteaban ahí, nosotros trabajamos en el Centro de Formación Penitenciaria, o sea que para ver toda esta educación en contexto de encierro, el PEC, el Programa de Educación y Cultura, está destinado a personas privadas de libertad. Nosotros, el FOPEN, está destinado a formar los funcionarios penitenciarios, ¿no? Y a partir de la creación en el 2010, que se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación, digamos, los funcionarios no son solo policías, sino que se incluyen civiles, la figura de operador penitenciario, los técnicos y los administrativos. Bueno, todos esos son los destinatarios que tenemos nosotros. Y bueno, y pensando un poco esto que planteaban las compañeras, las políticas, digamos, para pensar las políticas públicas, políticas educativas en particular, en Uruguay, con respecto específicamente al contexto de encierro, es importante mencionar que a partir de la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, estamos como trabajando para el cambio cultural, ¿no? que sería como una resistencia a pensar el encierro, digamos, abrir la cárcel. Y esto tiene que ver con el aprendizaje solidario, de poder incorporar actores, que ingresen distintos actores, pensar juntos, el pensar colectivo, y esa resistencia y reconocimiento, ¿no? A todos los saberes. La formación incluye la experiencia, el intercambio de saberes, por eso también es teórico-práctico. Y bueno, o sea, trabaja, digamos, los ejes más importantes son lo socioeducativo y la seguridad humana, o sea que antes se identificaba la seguridad, bueno, en realidad antes en el sistema. En nuestra sociedad todavía la seguridad se sigue identificando con el ejército, con la policía, ¿no? Que dicho sea de paso, estamos pasando, digamos, en la región
y en el mundo esto de pedir más mano dura, y bueno, y ahí requiere un pensar juntos y solidariamente qué desafíos tenemos para pensar estas políticas públicas. La formación, digamos, el desafío más importante es la construcción de las figuras de referentes, ¿no? Para pensar este tipo de educación, de cambio cultural, requiere, bueno, qué perfil educativo tienen estos civiles. Y bueno, el enfoque de los derechos humanos o de la formación implica el desarrollo humano. Y bueno, y esto de aprendizaje solidario, el abrir la cárcel, también es importante mencionar que dentro de la formación este año incorporamos el equipo de CLAIS dentro de la formación. 308 operadores fueron formados y bueno, estuvieron como proyecto final pensar un problema, identificar un problema de las unidades penitenciarias y poder pensar en conjunto, involucrando actores, pensar la comunidad, y esto tiene que ver también con abrir la cárcel, ¿no? Muchas veces ni siquiera pensamos en sistema penitenciario, sino como dentro de la unidad, dentro del área. Entonces poder pensar, mirar quiénes tenemos de compañeros, cómo podemos trabajar juntos, eso también es resistencia a la cultura del encierro, ¿no? De poder salir del siempre se hizo así, entonces de poder pensar creativamente y de forma solidaria, poder resignificar quiénes son las personas privadas de libertad. Entonces la solidaridad o el aprendizaje solidario no es la caridad o el asistencialismo, sino poder ver como todos somos todos somos protagonistas de los aprendizajes y bueno, y poder ver como ese intercambio de saberes y bueno, y del reconocimiento de lo humano. Capaz que te pasa. ¿Cuántos minutos tendríamos? Porque últimamente el tiempo es algo que me está... Sí, bien. Bueno, soy José Luis Romero, trabajo en la coordinación académica del Centro de Formación Penitenciaria y una de las cuestiones, sí, un poco desordenado, si me desordeno vuelvo a esto y no se preocupe. Tiene que ver con esto de cómo nos imaginamos, ya trabajando en el 2020, estamos cerrando un año con un montón de experiencias, y cómo nos proyectamos al 2020, cuáles son los escenarios posibles. Si uno ve en materia penitenciaria hay muchos modelos, muchos paradigmas, y si uno lee algunos modelos propuestos en materia penitenciaria, se puede ver aquellas políticas que están más focalizadas en el delito, en endurecer las penas, quizás en un paradigma más posicionado en vigilar y castigar, y con consideraciones muy generales sobre lo que tiene que ver con la intervención penitenciaria. Yo creo que estamos en un modelo que necesita profundizarse, pero creo que hay un camino recorrido y esto es necesario visualizarlo. Hay un camino recorrido, un camino hecho y hay mucho para aprender de ahí. En este camino, en este modelo que nosotros queremos seguir profundizando, está posicionado en ver al sujeto, un sujeto con necesidades y un sujeto con posibilidades. Posibilidades de la construcción de un proyecto de vida, y creo que esta metodología de aprendizaje en servicio brinda mucho para esa construcción de proyecto de vida. Y si uno mira, por ejemplo, las experiencias que nosotros estuvimos, que tuvimos la posibilidad de ver, de hacer un seguimiento, las que se realizaron en el marco de la formación penitenciaria para operadores grado 1 este año, ve una variedad de propuestas que creo que hay que atenderla y que creo que ahí hay un camino para poder detenernos a pensar y a discutir. Dentro de las propuestas que se hicieron este año, que me parece interesante mencionarlas como grandes ejes, se trabajó en lo que tiene que ver con la salud integral, con la educación ambiental, con los trabajos más lúdicos, con el fortalecimiento de las habilidades sociales. Creo que ahí hay un pensar distinto de lo que tiene que ver con las intervenciones penitenciarias. Y que la formación penitenciaria, el Centro de Formación Penitenciaria también acompañó
porque una de las características también de esta formación es que se va ajustando a la complejidad de lo que es el sistema penitenciario. Por eso cuando uno escucha algunas propuestas que simplifican esta complejidad, a veces por lo menos pone a uno incómodo. Para ir terminando, creo que atender las intervenciones penitenciarias no es limitarse solamente a lo que se puede hacer dentro de las unidades. La intervención penitenciaria es también mirar hacia afuera, esto también que decía Natalia, es trabajar con la comunidad. Bien, la convivencia. De alguna forma el aprendizaje solidario es un camino que permite profundizar esta mirada. Y creo que por acá también va la transformación. ¿Sí? Si se quiere hacer alguna transformación a nivel penitenciario, creo que por acá es el camino, con más diálogo en la comunidad. Porque los cambios no se sostienen solamente en deseo y esperanza, sino que a eso hay que darle contenido, y acá creo que tenemos un buen punto de partida. Gracias. Claro, pero básicamente planteaba tres cosas: cómo considera las experiencias, prácticas o proyectos de educación solidaria puede fortalecer la política pública educativa en general. Dos, frente a escenarios futuros, tanto de cambio como de continuidades en la política pública educativa, cómo visualiza el rol de la propuesta como la de la educación solidaria como aporte, apoyo, articulación en los centros y en los territorios. Y tres, cómo visualiza desde su rol sectorial la posibilidad de expandir y profundizar el trabajo de la pedagogía del aprendizaje y servicio solidario en Uruguay. Y después me agradecía y estábamos en contacto. Yo les voy a invitar a pensar, porque en clave de derechos y en clave de justicia. Porque cuando decían, bueno, pero empecé a darle vuelta, podríamos empezar a contar las cosas maravillosas que se han hecho en instituciones educativas, en escuelas, en jardines, pero bueno, 10 minutos. Además iba a estar Lindbergh, que por suerte no vino porque habla muy bien, entonces hubiéramos quedado todos como muy... En clave de derechos y en clave de justicia, pero además en términos no nominativos, sino en clave de derechos como un espacio que ha ido ensanchando y densificando el concepto de ciudadanía en la historia de la humanidad, digamos, desde la incorporación más reciente de la infancia como sujeto de derechos, para atrás podemos ir viendo esto, podemos ir viendo que aparecen derechos que son cosas nuevas, que tienen que ver con la cultura, con la identidad, con cosas que no estaban en la Revolución Francesa. Y después con la justicia en términos de categoría o concepto que tiene que ver con una construcción de igualdad que reconozca la diversidad. Y esta es la más complicada, digamos, de las apuestas, digamos, de las sociedades con pretensiones de igualdad. Dejar de pensar que la justicia es algo que, bueno, establece un poder o que determina formas de distribución de bienes, servicios, riqueza, herencia, cultura, saberes, y bueno, y vincular eso con la política educativa. Mariana hoy planteaba como los pilares de la política educativa en términos de los principios que tienen que ver con la inclusión, la participación, la integración, la integralidad. Los compañeros planteaban cómo estaban como en esto de garantizar los derechos de las personas que están en situación de libertad o en la formación de los operadores penitenciarios. Y esto es bien relevante a bajarlo a que el aprendizaje de servicio solidario o esta perspectiva llega hasta un lugar donde la política pública no va a llegar jamás. No va a llegar por definición de política pública, pero no va a llegar porque además el Estado jamás es solidario. El Estado es justo, el Estado es injusto. Los que son solidarios son los sujetos, los que aprenden son los sujetos. Por lo tanto, esto implica que en ese espacio donde no llega la acción estatal, existe acción de ciudadanía, existe acción de sujetos colectivos, existe acción de pares que implican apropiarse de aquello que el Estado promueve o no promueve, o que el Estado financia o no financia,
y llegar un poco más allá en las cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad de esas comunidades y de esos sujetos. Pensaba en esto de, y no me quiero distraer mucho, porque pasó como al pasar, de que la política penitenciaria también tiene que pensar los territorios. Y es efectivamente así. La política penitenciaria es lo que ha permitido que la sociedad entienda que encierra a la gente en un lugar y con eso resuelve un conflicto con la ley penal. Y se desentiende como política pública de lo que pasa en los territorios donde habitan esos sujetos cuando no están dentro de la privación de libertad. Entonces, estos espacios se llenan con lo que antes era el tejido social, antes era la organización vecinal, antes era la organización de productores, la fomento rural, se llenan con la sociedad construyendo mejores formas de vivir todos los días. El Estado puede propiciarlas, puede combatirlas, puede financiarlas o puede desfinanciarlas, digamos, pero no las va a poder nunca, porque nunca ha podido. O sea que en ese sentido adelanto una conclusión de no importa cuál es la proyección al 2020, en la sociedad civil vamos a estar estando todos los que estamos acá, todos los que están allí. Lo que tendremos será un Estado con más afinidad a la participación y a la incorporación de las voces de la sociedad, o un Estado con una perspectiva de que la política pública hay alguien de superior jerarquía que la define y la aplica y la evalúa. Después hay otra cosa que en términos de política educativa es extremadamente relevante y es un desafío bien interesante que plantea el aprendizaje solidario en servicio, que es este que va como un tren contra el principio básico de la pedagogía, señalaba por ahí en algún autor, que es la separación del adentro y el afuera. Es decir, superar la institución educativa, la institución escolar, si no le piso la gamillanaria, como un espacio de encierro, como un espacio de clausura, pero además como un espacio que tiene una vida que es solamente endogámica, implica abrir las ventanas de la escuela, abrir los portones de la escuela, pero abrirlos en el sentido de construir una comunidad donde está esa escuela. Por lo tanto, los aprendizajes efectivamente van a tener que dialogar con el mundo exterior y también va a tener que dialogar la institución educativa con esto de en qué cosas estamos de acuerdo, que deben existir acciones colectivas que implican acción de pares, que tienen principios de justicia, que además requiere necesariamente acordar los problemas. Y este acuerdo de los problemas se da en determinado nivel de intervención educativa o de intervención social. Lo que es un problema para primero A no es un problema para quinto B. Lo mismo, un problema para una comunidad no es para la otra. Entonces, este tipo de actividades en términos de apoyar la política pública es algo que mejora la perspectiva de justicia y de derechos en cualquiera de los espacios en los que interviene. Y además nos hace esta pregunta que nos obliga a movernos de ese lugar donde la institución educativa es una institución que está cerrada a la comunidad en la cual está. Entonces, creo que intenté contestar las 3 preguntas. Estoy casi dentro del tiempo. Muchísimas gracias. A todos y a todas, realmente un lujo tenerlos aquí y el rigor respetado con los tiempos, que no voy a robar yo, pero sí quisiera decir que les agradezco enormemente el valiosísimo aporte que han hecho, el pensar en escenarios futuros y pensar en sostener y dar continuidad, como se dijo, en términos de inclusión y de ampliación de derechos es fundamental. En eso seguiremos trabajando desde cualquier ámbito, todos los que estamos aquí, con ustedes mismos, quienes estarán invitadísimos a seguir debatiendo todas estas cuestiones que aparecieron aquí. Y me quedo con algo que decías, Anay. Dar continuidad implica acercarme en las prácticas.
por eso vamos, hacia eso vamos y seguiremos trabajando en conjunto. Así que muchísimas gracias por haber estado participando aquí en nuestras segundas jornadas.